presentación. ¿Sí la ven todos? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces, miren, tenemos ya 102 años de que pues, se aceptó la teoría de los polímeros. De hecho, en 2020 se hizo esta, es como el aniversario, ¿no?, de esta, que la humanidad, científicamente hablando, acepta que existen estas moléculas de alto peso molecular. Les voy a dar una especie de recorrido en cómo ha ido variando este concepto, ¿verdad? Fue entonces hace 2 años que estuvo el centenario, el 100º aniversario de un artículo que publicó un profesor que se llama Hermann Staudinger, en alemán, ¿verdad? Él es un alemán que vio, que tocó ambas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues él estaba estudiando compuestos como el hule, o o haciendo algunos polímeros del estireno. Y entonces empezó él a decir que lo que estamos obteniendo no eran materiales que tenían altos pesos moleculares y no pequeñas moléculas que se asociaban, ¿no? Como eran muchas de las explicaciones, sobre todo los físicos usaban mucho esto de que pensaban que lo que existía era pues coloides o esferas que se unían, cosas así, ¿no? Cosas que fueron descubiertos en los laboratorios, químicos y físicos que trabajaban en esta área. Pero él fue el que, como era químico, entonces pues sí, más bien produjo otra hipótesis y la escribió en 1920, pero se tardó 10 años en demostrar que en realidad lo que había en ciertos compuestos, ya sea sintéticos o naturales, pues eran materiales poliméricos, ¿no? Entonces, y además estos materiales eran pues unidades monoméricas que se unían y había un gran número de ellos. Estamos hablando de 1000, 10,000 unidades que se unen, ¿verdad? Entonces, él propuso para el hule, por ejemplo, una estructura y por ejemplo, el monómero del hule es el isopreno. Entonces, a partir del monómero pues, se forma un polímero. Eso vamos a verlo en aquellas clases. Y bueno, pues entonces fue ahí que empezó esta idea que finalmente ahora se acepta mundialmente, ¿verdad? Aquí está un poco algunas fotografías del doctor Staudinger, que fue el que hizo esta descubrimiento, estos conceptos. Él trabajaba, una persona experimental, básicamente. Estaba estudiando el hule y la celulosa, como aquí dice. Y pues entonces él propuso esto de que eran 10,000 o más átomos unidos para que existían en un material como el hule o la celulosa, ¿verdad? Y entonces hasta el 1930 fue que convenció a la humanidad que esto era cierto. Y pues el concepto, mientras esto pasaba, ya había en la industria pues algunos desarrollos que implicaban materiales poliméricos, como la baquelita. Vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, entonces él recibió el premio Nobel en 53. Y bueno, esto de polímero y monómero vienen de raíces griegas. Poli es mucho y mono es uno, ¿verdad? Y mero es parte, ¿no? Entonces más o menos viene ahí de esa raíz griega. Un poco aquí la bibliografía en general, no vamos a ir mucho a detalle, simplemente decir que pues nació en 1881, hace más de 100 años, ¿no? Bastante tiempo. Estudió en Alemania, en 1900 se fue a Múnich. De hecho, él fue cambiando de ciudad. Mucho científico lo hace hoy en día y así fue en la época en que él se formó. Entonces, eso enriquece también el conocimiento de uno, ¿verdad? Porque va aprendiendo cosas en el camino, ¿no? Su doctorado es en química orgánica en Alemania en 1903. Trabajó con este señor que se llama Borlander, importante en química orgánica.
Después se fue a Estrasburgo, acuérdense que es parte de Francia, bueno, no sé si sepan, pero está en la parte de Francia, aunque en esa ciudad pues hay mucha influencia alemana, ¿no? Estuvo con Johannes Thiel, era un investigador que inventó la primera forma de obtener un punto de fusión. Hay una cosa que se llama tubo de Thiel, quizá lo conozcan. Es como este, tiene una ramificación ahí para poner la sustancia en un capilar y pues mediante este aceite se va calentando el sistema hasta que funde y entonces ahí se tiene un termómetro que registra la temperatura. Esa es de las formas más primitivas de hacer el punto de fusión. Hoy en día pues es un poco ya se tiene esta platina caliente y hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, él fue el primero que hizo un equipo para hacer esa determinación. Y en 1907 se fue a esta universidad. Todavía no pensaba mucho en polímeros él, pero empezaba a trabajar en cosas de química orgánica. Ya después se fue en 1912 al Instituto Tecnológico Federal de Suiza, ¿no? Esto es en Zúrich, otro país también diferente a Alemania, y fue director de ese instituto. Y fue en 1919 cuando descubrió otra reacción que es importante en orgánica, que se llama la reacción de Staudinger, que reduce una sida a una mina, ¿verdad? Y fue aquí, y durante la Guerra Mundial, que él estuvo racionalizando el concepto de la polimerización y propuso que pues, estos materiales eran polímeros que se unen mediante enlaces covalentes para altos pesos moleculares. Y como les comentaba, pues muchos investigadores, tanto químicos como físicos o bioquímicos, pensaban que realmente lo que tenían no era un material polimérico unido covalentemente, sino agregados coloidales, ¿no? Inclusive hubo un premio Nobel que le escribió una carta, y por ahí está, de la que les decía que pues dejara de pensar en eso, porque lo que existía eran coloides y no tales moléculas de alto peso molecular. Entonces, bueno, aquí está su eh, artículo que él escribió en 1920, y bueno, pues todo el mundo se le impuso, como cuando ocurre cuando hay nuevas ideas, ¿no? Sin embargo, pues se tardó varios años, pero al final usó una técnica que se llama viscosimetría, medición de la viscosidad. De hecho, yo tengo un equipo de estos en el laboratorio, si algún día quieren ir a verlo. Y con eso, pues, es una medida indirecta de determinados pesos moleculares. Él demostró la existencia de que estos materiales tenían pesos moleculares altos, ¿verdad? Y bueno, como les comenté anteriormente, la industria pues seguía trabajando por su cuenta. Muchas veces, mucha gente que trabaja en la industria, sobre todo en esa época, era gente con más práctica, ¿no? Manejaba la química de una manera más, sin mucha teoría, ¿no? Hoy en día, pues obviamente, es para que sean contratados por una empresa, o inclusive muchos de ustedes, si quizá vayan a hacer una empresa, pues tienen que tener una carrera. Esta es más o menos la evolución hoy en día, ¿no? Entonces, de tal manera que pues la gente en la industria seguía haciendo trabajos, y ya sean hule vulcanizado, el celuloide, que es el primer material que se usa para películas, para proyectar películas, ¿verdad? La baquelita es un material duro, el nylon, polietileno, todos esos polímeros que quizás ustedes hayan oído mencionar, pues ya se estaban produciendo a nivel industrial. Después se fue a Freiburg, Alemania, trabajó hasta 1926 y ahí estuvo muchos años, hasta que se retiró en 1951. De hecho, él fundó el primer laboratorio de polímeros de Europa y del mundo. Y durante la guerra lo destruyeron, entonces él lo volvieron a construir, ¿verdad? También trabajó en el primer revista periódica o journal de química de polímeros que se llama tiene este nombre alemán, pero hoy pues ya está en inglés, ¿no? Se llama Química y Física de Macromolecular. Esto fue en 1940, y aquí está que se le dieron primero en el 53.
y murió en 1965. Entonces, es más o menos su trayectoria. Estamos en una persona que vivió, pues, más o menos, en el 65, pues son como 70 años, un poquito más, ¿no? Sí, hay que hacer bien la cuenta, ¿no? 65 más 20, como 84, 85 años. Entonces, bueno, sí, sí tuvo la debe que los químicos se sabe que no viven mucho por el problema que tienen de trabajar con productos químicos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues no, sí vivió mucho tiempo. Un poco aquí la parte biografía, pero ya más científica, ¿no? Entonces, aquí pues, está su doctorado, en esto trabajó en cosas que son de química orgánica, después se fue con Johannes Thiel, que inventó el tubo de Thiel, esto es en Estrasburgo, esto es en Francia, ahí trabajó en la química de los cetenos. Ya después se fue a profesor asistente a Karlsruhe en este periodo, y aquí son pues mucha química orgánica, como verán. Y ya en Zurich, en el ETH, el Instituto Tecnológico de Suiza, pues ya empezó a trabajar en polimerización de isopreno y butadieno. Isopreno es la unidad monomérica de Lule. Y bueno, ya en esta época pues estuvo en Freiburg, donde hizo su laboratorio. De hecho, todavía existe ese laboratorio, curiosamente, pero comentan que está muy abandonado, está muy deteriorado ya. Todavía existe y lo mantienen los alemanes, pero ya no le dan dado. Y es curioso porque ellos siempre son muy dados a apoyar pues muchas causas, ¿no? Pero bueno, parece que no hay buena restauración de laboratorios. Por ahí hay unas fotos, incluso si las buscan en internet, ahí están, ¿no? Ahí está cuando murió. Rápidamente aquí vemos su trabajo, que le llevó 10 años, en el cual pues él pues demostró que lo que existían en solución, cuando uno mide la viscosidad, son materiales de alto peso molecular. Él estuvo haciendo el polietileno, el peso molecular del polietileno, y la serie era mayor de 10.000. Hizo sus gráficas, aquí están más o menos los valores que él obtuvo. Si este valor NSP en C, si uno lo mide para un material orgánico, por ejemplo un ácido benzoico o algo así, pues vale entre 1 y 2, porque el ácido benzoico, como ustedes saben, se va a asociar, entonces depende de la concentración. Y aquí lo que se observa es que esto va subiendo, ¿no? Entonces ya no es una asociación, ya estamos hablando de pesos moleculares más altos. Entonces eso es lo que muestra que esta material ya no es un material de bajo peso molecular que se asocia si fuera un coloide, sino que es uno de alto peso molecular. De hecho, usaba en esa época, pues había mucho físico, obviamente, en esto. Einstein, pues, metido en muchas cosas. Una de ellas es que hizo una ley de viscosidad, que es esta, que es inexacta, es una ecuación que pues después ya se corrigió. Y entonces dijo, bueno, pues si estamos hablando de que hay alguna relación con el volumen, pues eso quiere decir que está creciendo, estamos hablando de una especie que es grande, ¿no? Aquí está el segundo, bueno, la publicación que hizo en esta revista en 1930, donde expone esos resultados y bueno, finalmente pues demuestra que existen los materiales poliméricos, ¿verdad? Usó un poco también un modelo de este tipo, ¿no? En el cual decía que una molécula puede ser descrita por, esto es también un poco incorrecto, pero al final, pues e inclusive aquí la ecuación que describe, pues fue corregida después por otros investigadores, ¿no? Que se llaman Mark Howe y Sakurada, ¿no? Un japonés también, trabajaron en la ecuación correcta, pero bueno, esto es una constante por n a la a, ¿verdad? Aquí la a no necesariamente es 1, él lo usó como 1, pero finalmente, pues bueno, aquí está la tabla que él hizo, ¿no? Entonces, él, diciendo diferentes condiciones de polimerización, obtiene diferentes diferentes viscosidades divididas entre concentración y el peso molecular va cambiando, ¿no?
Entonces, dependiendo de las condiciones, es el peso molecular llega hasta 200.000, lo que él obtuvo. Entonces, esto está publicado en esa revista. Entonces, él es pionero en ese sentido, y ya la gente en 1930 acepta, así, desde el punto de vista científico, que esto existe. Esto vamos a dejarlo por un lado. Hay una asociación que se llama la American Chemical Society. De hecho, yo soy miembro hace muchos años, desde que era estudiante, ¿no? Ustedes pueden inscribirse, pues hay una cuota para estudiantes más baja, y hay que pagar cada año, por supuesto. Y bueno, hay ciertas ventajas de estar inscrito, ¿no? Por ejemplo, si uno va a los congresos que ellos organizan, son congresos larguísimos, hay como 15.000, 20.000 gentes que van de todo el mundo, los hacen en auditorios inmensos, y hay una exhibición ahí de, pues, gente que vende productos de laboratorio, reactorcitos, también está el FBI ahí, venden también libros, es algo grande, ¿no? Y entonces la American Chemical Society es de las más grandes del mundo, y hay una página que ellos tienen que tiene que ver con lo que es piedras angulares de la química, ¿no? Y entonces se van año por año más o menos, no necesariamente por año, pero sí, van poniendo, por ejemplo, descubrimientos que se hicieron ese año, y de hecho luego lo que hacen es que van al lugar y ponen una placa y dicen, bueno, es que aquí se descubrió tal cosa. Por ejemplo, en México, pues estaba el descubrimiento de los primeros anticonceptivos. Eso es allá en Sintex de México, ya desapareció esa empresa, desgraciadamente, pero estaba allá por Cuernavaca, México, Morelos, ¿no? Y entonces ahí fueron y pusieron una placa conmemorativa. De hecho, aquí no está en esta parte, yo nada más tomé parte de esta tabla que se encuentra ahí en, bueno, este dibujo, esta imagen que está ahí en la internet. Ahí al final viene la referencia. Y entonces aquí en rojo lo que puse fue dentro de lo que la American Chemical Society considera piedras angulares. Por ejemplo, esta de 1907, ¿no? El primer plástico sintético es la baquelita, es un termofijo, se descubrió en este año, ¿verdad? Luego aquí está el descubrimiento del nylon por Wallace Carothers. De hecho, esto revolucionó un poco esto de las medias para mujeres. Hay fotos ahí en blanco y negro donde las mujeres se pelean por comprar las medias. Dicen que tiene que ver un poco con la liberación femenina. Pero bueno, aquí está otro descubrimiento. Luego aquí el nylon ya se produjo a nivel industrial. Y entonces hay unas fotos de esa época. Luego en el 39 está los antibióticos. Bueno, no es de polímeros. Luego en el 41 hay una tipo de pintura para paredes. La pintura, acuérdense, es un polímero más un pigmento que es el que da el color, más agua o otro disolvente, ¿verdad? Y entonces hay una que se llama Kempton, y fue la primera que se usó para las paredes. Esto fue por la empresa Sherwin-Williams, ¿verdad? Que hoy en día todavía funcionan. En 42 hubo un programa muy fuerte de hules, que hoy en día pues, mantiene Estados Unidos en la pues hasta adelante de lo que es esa empresa. En 46 se hizo un instituto de investigación de polímeros. 51 se produjeron ya a gran escala polipropileno y polietileno de alta densidad. Estos son petroquímicos secundarios, o sea, a partir de la petroquímica, con el cracking se extraen varios compuestos, se hace la separación, y algunos de ellos pues terminan en polímeros, ya sea por la misma empresa petroquímica o por otras empresas que hacen la polimerización. Entonces, esto fue en 1951. La tecnología de emulsión de acrílica, pues muchos que se usan para las casas, son acrílicas. Muchas de las pinturas que vemos en
cuarto, fuera de nuestra casa, pues son de hecho pues productos de tecnología de emulsión acrílica. De hecho, es una emulsión, a ver, no es diferente de una solución, ¿verdad? Si en una emulsión existe un emulsificante. Entonces, para mantener una sola fase, se usa un material tensoactivo que mantiene, por eso la pintura es cuando está nueva o no está muy reposada, pues, es como una sola fase, ¿no? Pero es una emulsión, no es una solución, ¿no? Entonces estas se hicieron en 53 y aquí es donde aparece el premio Nobel a Staudinger, aquí se lo dieron. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Es básicamente parte de lo que se encuentra en esa página web. Como les comento, falta aquí mencionar lo de la que no puse lo del descubrimiento de los anticonceptivos. Ahí hay un mexicano muy importante de apellido Miramontes. De hecho, es el único mexicano. Ahora ya hay uno nuevo, fíjense, es curioso. Pero ese que está en un salón de la fama. En Estados Unidos hay salones de la fama, ¿no? Aquí también tenemos de béisbol y eso, pero allá pues hay de todo, ¿no? Hay salón de la fama para mujeres científicas, para tecnólogos. Entonces, el único que está en un salón de la fama para tecnólogos importantes, pues es Miramontes, es un mexicano que trabajaba en la UNAM, Instituto de Química, y que tuvo que ver con la producción de los primeros anticonceptivos, ¿no? Aquí está una foto de Staudinger en 1920. Ahí está el lugar en Alemania, es en Suiza. Luego aquí está su laboratorio Freiburg, el 32. Aquí está con colegas. Bueno, pues los científicos que tienen fama atraen a otros, ¿no? Entonces aquí lo que hizo fue que empezó a hacer sus descubrimientos y mucha gente fue a trabajar con él, pues con el fin de aprender más, ¿no? Siempre es así en ciencia, ¿no? O sea, un buen científico siempre, en general, no es exactamente el caso, pero en general tienen muchas personas ahí en su laboratorio, ¿no? Y la gente pues trabaja en un proyecto y va aprendiendo. Aquí la segunda esposa de Staudinger, con esto que se cambiaba de ciudad, pues la primera dijo, pues ya no lo acompañó, ¿no? Entonces ya la segunda, pues que se llama Magda, de hecho ella era fisiologista, pero sí le ayudó finalmente a él porque como tenía, pues los fisiólogos, pues ahí les enseñan mucho el microscopio. Entonces algunas propiedades físicas que se pueden obtener con ciertos equipos, pues ella lo hacía bien. Entonces fue la que trabajó lo apoyó en ese sentido, ¿no? En la parte química del laboratorio no, pero en la caracterización sí. Esta también es otra foto de él. Y finalmente aquí está con algunos investigadores importantes de esa época. Por ejemplo, este señor que se llama Tromsdor es un ruso. Él trabajó en lo que es formación de acrilatos y se dio cuenta de un efecto que lleva su nombre, aunque le han cambiado los americanos, ¿no? Siempre hay una pelea ahí, pero que tiene que ver con una descompensación de la polimerización de los acrílicos, ¿no? Es un efecto ahí que se llama efecto gel, se forma un gel ahí indeseable, se echa a perder la polimerización porque la velocidad de polimerización se dispara, ¿no? Entonces él la descubrió y entonces en esa época estaba ahí con Staudinger, y aquí hay más, ¿no? Son alemanes, de otros países, en general la mayoría de alemanes, por supuesto. Entonces esta es la foto del laboratorio de Staudinger. Aquí está la entrada. Esta es una foto antigua. Entonces, American Chemical Society, junto con la Asociación Alemana de Química de allá, como la Sociedad Química de Alemania,
se dedicó a hacer a nombrar este edificio como piedra angular, debido a al doctor Staudinger, y es una piedra angular química histórica internacional. Y esto fue en 99, o sea, hace como 23 años. 23 años, sí. Y este es el lugar Freiburg, donde pues, él finalmente terminó trabajando por muchos años, ¿eh? Entonces aquí hablan de que se pone esta placa porque es un paso distintivo en la evolución de la ciencia química y la tecnología. Y bueno, pues aquí dice que en 1840 pues, hizo este laboratorio, ese instituto, y fue el primero en Europa que se dedica nada más a polímeros. En 1944, cuando estaba la guerra, se destruyeron por los aliados, o sea, cuando invadieron Alemania, pues pusieron una bomba ahí a su laboratorio, entonces lo reconstruyeron, ¿no? Lo llevaron a un nuevo edificio y pues ahorita se encuentra ahí, como les digo, hoy en día pues desgraciadamente se ve muy derruido, ¿no? El lugar, pero existe todavía, ¿no? En ese lugar de Freiburg. Esa es la placa, ¿no? Que ahí pusieron. Está en alemán, pero bueno, aquí hay una versión en inglés. Dice, este edificio se dedica a Hermann Staudinger, quien entre 1926 y 56 llevó a cabo una investigación importante en química macromolecular en este lugar que es Freiburg, ¿no? Sus teorías sobre las estructuras poliméricas de fibras y plásticos y su investigación final. Él todavía al final trabajó en cosas de biología, ¿no? Pero ya no hizo mucha contribución ahí porque ya pues, le fue fallando la salud y ya no podía seguir, ¿no? Pero es la base de muchos desarrollos modernos incontables en el campo de la ciencia de los materiales y biociencias, y pues apoyó el rápido crecimiento de la industria de los plásticos. Y entonces le dieron el premio Nobel en 53, aquí lo mencionan, ¿no? Entonces, esta placa pues se encuentra ahí y aparecen pues el símbolo de la American Chemical Society, de la Sociedad Alemana de Química, ¿eh? Y el alcalce. Vamos a ver un poco la parte esta de aplicación en la industria, ¿no? Entonces, si uno habla de esos hace más de 100 años, pues lo que se conocía, ¿cuál es? Pues el hule. De hecho, esta es la estructura química del polímero, ¿verdad? Entonces estaba también se vulcanizaba. Hoy en día pues, las llantas son hechas de la vulcanización del hule. Y la baquelita que se usa, por ejemplo, para estos equipos, ¿no? Entonces la baquelita pues, es un polímero entrecruzado, fenol formaldehído, ¿verdad? Viene del formaldehído y forma una red tridimensional. Entonces estos son los que estaban más o menos en esa época. Y bueno, pues entonces un poco aquí se explica por qué los polímeros se han vuelto importantes a nivel industrial. Primero empezamos reconociendo que en 1908 es que el investigador, que era pues un tecnólogo más bien más que un químico, ¿no? Hizo un polímero que él no sabía que era polímero, pero bueno, pues se comercializó y tuvo mucho éxito, ¿no? Y después, y aquí también hablan que pasamos de 15 millones de toneladas de polímero en 65 a 150, ¿no? Entonces, muchísimo más, ¿no? Hay muchas fibras sintéticas, termofijos, elastómeros, ¿verdad? Una cantidad enorme de materiales que hoy se producen para cosas tan diversas como llantas o textiles, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una cosa importante que considerar, que son materiales muy versátiles, ¿no? Entonces uno puede construir lo que se llama una arquitectura molecular. Y entonces de esta manera yo puedo tener polímeros pues, rígidos para hacer fibras como el poliéster, el nylon, o suaves para hacer, por ejemplo, plásticos, bolsas, etcétera. O también elásticos o permeables, también pueden ser impermeables. Por eso se pueden hacer impermeabilización de techos, ¿no? Como recubrimientos, ¿no? Son materiales poliméricos ahí, transparentes, opacos, ¿no? Y si uno habla de dinero, pues no son tan caros. O sea, a pesar de todo, un poco se debe a que son muchos de ellos
petroquímica secundaria, y eso hace que pues la materia prima no sea tan cara, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas aplicaciones que ustedes posiblemente conozcan, como en equipos, empaques, teléfonos, autopartes, mucho de 30% de los autos es material polimérico. Estos son textiles. Hay también sí, circuitos en algunos paneles, materiales compuestos para usos de naves espaciales, usos médicos, suturas, materiales de implante. Ustedes a lo mejor han oído de rodillas artificiales, lentes intraoculares, cosas que usan los dentistas, pues ahí también están los polímeros, ¿no? Un poco de históricamente cómo se fue llevando a cabo la síntesis y la parte industrial, ¿no? Entonces aquí les comentamos esto. De hecho, ya el cloro de vinilo y el estireno ya se hacían hace muchísimos años. Nada más que obviamente no había pues comercialización todavía y no se hacían ya en forma de grande, ¿no? Como hoy en día. Después, en 1978 apareció el celuloide, que es nitrato de celulosa más alcanfor, es esto que está aquí. Si se ven películas muy viejas, pues entonces están en celuloide. Cuando estaban exhibiendo esas películas, a veces la gente salía corriendo porque el celuloide es muy inflamable, ¿no? Entonces a veces se dormía el que proyectaba la película, se calentaba por la luz, porque es una luz intensa la que se usa, esta película, y se empezaba a quemar, ¿no? Entonces todo el mundo salía corriendo. Entonces, pero bueno, este es el primer material que se usó para el cine, ¿no? Tiene importancia en la historia del cine. Después, este es el primer este, eh, eh, fibra sintética. Acuérdense, las anteriores la gente usaba pues vestimenta de algodón. Esta de rayón fue la primera que es una derivada de celulosa que se hizo. Aquí están algunos materiales de diferentes colores que se venden hoy en día. Es una industria que fue muy contaminante, se abandonó. Después de la guerra, pues los países que pues, eran socialistas, Yugoslavia y todos ellos, empezaron a revivir esta industria, mucho ya se pulsa mucho sulfitos y eso, pero finalmente creo que hoy en día está más regulado. Entonces, hoy continúa, es una muy buena fibra, esta del rayón. Entonces, pero se conoce desde 1893. Luego hubo copolímeros, ya se empezaron a hacer. Resinas fenólicas como estas, vean cómo se usan para su celular, ¿no? Esa es la tapa, ¿no? Luego está el acetato de celulosa como dopante en aeronaves. En 1920 se empezaron a hacer los automóviles ya en serie y bueno, se les recubría. Eh, en esa época, por ejemplo, se usaban estas lacas de nitrato de celulosa, entonces se aplicaban como una brocha, se hacían ahí por octubre para que no lloviera y se tardaban un mes en tratar una puerta, por ejemplo, bueno, todo lo que es la carrocería, ¿no? Y y así empezaban y luego pues eran no tan buenas y luego pues empezaban a corroerse, pero bueno, era muy buena solución a la corrosión. Hoy en día, pues si ustedes van un día que General Motors aquí en Silao o alguna empresa como la Ford que produce autos aquí en México, bueno, se producen autos japoneses, ahí estamos aquí en Guanajuato, muchos. Es un proceso que se llama coil coating, que es una espiral, ¿no? En la cual deposita 7 capas en segundos sobre una lámina, por ejemplo, sobre una puerta. Entonces, y pues obviamente no se va a corroer el auto tampoco, es una tecnología muy avanzada, de hecho a veces no dejan de estar en esta zona por cuestiones de seguridad tecnológica, ¿no? Pero cambió, o sea, vino de lo que se hacía allá en Detroit, que fue la cuna de los autos, hasta lo que vivimos hoy, ¿no? Del coil coating. Este es el año en que publicó Astodiger su artículo Over Polymerization en la revista que les comenté. Luego ya empezaron a hacer fibras de acetato de celulosa y algunos plásticos. El PVC se empezó a hacer en 1927, PVC tubería se usa mucho, también se usa para cables que cubren las
de corriente eléctrica, ¿no? De las computadoras, de esos PVC, ¿no? Luego tenemos resina azul formaldehído, como estas tablas que están aquí. Ya en 1930 pues todo el mundo le creyó a Staudinger. También se hizo el polimetilmetaquilato. Este material es excelente, es un vidrio, pero es un vidrio orgánico, mucho mejor que un vidrio inorgánico, ¿no? El vidrio inorgánico es un boro aluminosilicato. El vidrio, por ejemplo, si ustedes van a un acuario, van de León, el mejor quizá del país está ahí en Veracruz, es una maravilla ese acuario. Pues los contenedores son acrilatos, principalmente son polimetilmetaquilato y algún copolímero ahí. Y pues tienen ahí 25,000 litros de agua salada con los peces y no se rompen, ¿no? Entonces, pues, este polímero empezó en 1930. Se usa también para los vidrios, en semáforos, ¿no? Si uno piensa en el polímero que está ahí, no en la luz roja, sino en verde, es un metaquilato, ¿no? Es un derivado del metilmetaquilato. Luego tenemos estos vidrios de seguridad, son mucho más resistentes, están laminados. El nylon se hizo en 1936, aquí está un ejemplo de una pieza de nylon. Después se hizo el poliestireno en 37. Posteriormente se hicieron las resinas de melamina formaldehído. Vean la cantidad de objetos que posiblemente ustedes conozcan en su casa. Este recipiente para el pan y todo eso, esta taza, son de melamina formaldehído. Pues en 1979 se generó el hule de neopreno, que es el hule sintético, el de polisulfuro, que es el tiocol, o sea, son elastómeros comerciales. Luego viene la guerra. La guerra, pues, tuvo también investigación de polímeros, pero bueno, muchos de ellos, pues, sí, claro, era para dañar al enemigo, ¿no? Es una desgracia a veces. Pero bueno, gracias a eso, pues hizo el polietileno, el butadieno, que es también un hule muy bueno. Desarrollaron los alemanes una búsqueda en esa época se peleaban mucho las reservas de hule del mundo, estaban en Brasil. De hecho, Brasil tenía esos plantillos grandes y todo lo hicieron en grande, ¿no? Un poco la historia es que los ingleses, que son, entre otras cosas, buenos piratas, sido piratas, en esa época eran piratas, ¿no? De hecho, es tan curiosa su mentalidad que hay un pirata de apellido Drake, ¿no? Le hicieron Sir, ¿no? Hoy, por ejemplo, hacer Sir allá en Inglaterra es así como una distinción muy grande, ¿no? Se la dieron, por ejemplo, a uno de los Rolling Stones hace poco, ¿no? Creo que es Mick Jagger, ¿no? Entonces, bueno, a ese pirata le hicieron Sir, ¿no? Entonces, un poco el inglés es muy especial. Pero bueno, entonces al final pues se lo robó este inglés, lo fueron a sembrar allá en Malasia, esos lugares donde tienen un clima parecido. Y bueno, hubo una serie de peleas ahí por lo del hule. Y al final, pues con la guerra, pues los alemanes tenían problemas de acceso al hule y ellos hicieron su sistema, unas hules artificiales, son muy buenos, ¿no? Como el polibutadieno, el acriloditilo. Luego están los poliuretanos, este es el butadieno, este es un hule muy bueno también. El poliisobutileno, que es el hule de butileno. Entonces, mucho de ello pues fue elastómero, ¿verdad? Para cuestiones de guerra. Y bueno, ya la posguerra, qué bueno que ocurre, la humanidad aprende de alguna forma. Entonces, la cuestión de investigación y la producción de polímeros ya son para cuestiones civiles, ¿no? Entonces, ya hay resinas epóxicas, este polímero de ABS, que se sabe, por ejemplo, para refrigeradores, es muy bueno para cubrir fugas, ¿no? O sea, de los hules que ustedes abren su refrigerador, pues el hule que está ahí es ABS, ¿no? Poliésteres, poliacrilonitilo, polisiloxano, que son los silicones famosos. El polietileno lineal es un polímero especial que se usa en catalizadores tipo Ziegler-Natta. Polipropileno, policiones aniónicas vivas o eternas, esto lo descubrió un alemán, bueno, lo descubrió un suizo judío en 1959.
bueno, pues es un método que se ha usado incluso a nivel industrial en algunas empresas que hacen elastómeros, catiónicas, polioximetileno, policarbonatos. Los policarbonatos son de los mejores materiales con respecto a resistencia al impacto, mejor que los acrilatos. De hecho, el problema del policarbonato era que es un polímero muy cristalino, entonces cuando uno quería hacer un domo o una pieza, pues se cristalizaba y se formaban ahí partes blanquecinas. Hoy en día, pues, el domo, si usted puede comprar un domo para su casa, y en algunos lugares de México la gente usa domos, ¿no? Aquí pues, tenemos estas personas que hacen los domos muy bonitos, ¿no? de ladrillos y eso. Pero bueno, el domo de policarbonato pues es muy bueno, resiste lluvias, granizo, todo, ¿no? Es una maravilla. El acrílico tiene menos tiempo de vida, ¿no? Luego espumas de poliuretano, los teflones son estos, el cis-isopreno es un tipo especial de hules, el cis-butadieno, metileno propileno, las polimidas, pues son polímeros que resisten temperaturas muy altas, hasta 500 grados. La mayoría de los polímeros, ahí por 200, 300 grados ya no sirve, ya se empiezan a reblandecer, se descomponen. Pero las polimidas aguantan mucho más. Aparte se han usado cuestiones electrónicas, entonces son polímeros rígidos muy interesantes, de interés, por ejemplo, de la IBM o del General Electric, cosas sofisticadas de tecnología. Óxidos de fenileno, polisulfonas, los copolímeros bloques de estireno butadieno, poliamidas aromáticas, aquí incluimos el Kevlar, ¿no? Este es el Kevlar. Entonces, ¿se acuerdan del Kevlar? Pues se usa para chalecos antibalas. Es más resistente, curiosamente, que el acero. Entonces, es interesante eso. Lo descubrió una mujer que se apellida Pollack. Y pues es una poliamida aromática. Entonces, y de hecho, ¿por qué es tan buena fibra la que se obtiene? Cuando se disuelve, curiosamente, esto se descubrió en una empresa llamada DuPont. Y entonces se descubrió que cuando se disolvía en ácido sulfúrico, se forma, como es un polímero rígido, se forman agujas paralelas, ¿no? Se forma lo que se llama un cristal líquido. Y entonces cuando se extruye, se forma la fibra y entonces se obtiene un polímero altamente arreglado y una excelente fibra, ¿no? Entonces por eso están chalecos antibalas, polímeros de escaleras aromáticos, transferencia de grupo, cicloporizaciones, polimerizaciones. Se define lo que se llama metátesis, les dio el premio Nobel en 2000 a varios investigadores, algunos en petroquímica, pero el profesor Grubbs, que acaba de fallecer hace 2 semanas, curiosamente, él estaba trabajando en California, dice que era una persona muy excelente, pues lo aprovechó para hacer polímeros muy especiales, ¿no? Polifosfacenos, polisiloxanos, etc. Entonces, realmente hay muchas áreas que uno puede investigar en polímeros, ¿no? Y que siguen buscando nuevas aplicaciones, entonces es algo que todavía pues tiene vida, ¿no? Muy dinámico. Vamos a saltar. Hay rápidamente aquí una anécdota sobre un instituto de historia de la ciencia que tiene un museo. Estados Unidos tienen esta institución. Curiosamente nació de aportaciones que hicieron, por ejemplo, cuando ustedes han visto análisis en analítica, toman sus laboratorios, la marca Beckman, por ejemplo, ¿no? Entonces Beckman es un inversionista que trabaja en los equipos ultravioleta visible, se vende. Entonces ellos hicieron pues un fondo para hacer este instituto que pues, hoy en día ya tiene más apoyos, ¿no? Y luego hicieron un museo. Un poco la idea es hacer un instituto para la historia de la ciencia. Mucho era para química, pero ya consideran cosas de biología, poco de física, más bien es relacionado con
ciencia y biología, la química y la biología. Y entonces, pues, tiene una página web, tiene libros editados, ¿no? Y pues ahí hay una colección y además nos comparte historias de innovadores, descubrimientos que modelaron nuestras vidas. Y pues se tiene que ver con la historia de la química, de la química también la incluye, y lo que últimamente más se ha metido es las ciencias de la vida. Entonces, por ejemplo, yo fui en 2012 por ahí estoy retrasado en la puerta, pues ya cambió. Ahora en 2018 ya le pusieron Institutos de Historia de la Ciencia, porque antes era la Fundación de la Herencia Científica, ¿no? Entonces, pues es otra, la, la portada del lugar, aunque dentro pues, es lo mismo, ¿no? Entonces ahí dentro tienen exposiciones interesantes, tienen una parte donde pues proyectan cosas de la alquimia, usando hologramas. O sea, un día que puedan, vayan por allá a Pensilvania. Yo les recomiendo que visiten este museo, es muy interesante. De hecho, por ejemplo, esta página está en internet. Aquí en esta está dedicada a Staudinger. Aquí hablan de la colección de historia oral y habla aquí de lo que dicen de algo de Staudinger, su investigación, todo eso. Aquí está una historia muy escueta de él, y hay un libro dedicado a él, ¿no? Esto es algo de lo que yo obtuve de fotos. Aquí, por ejemplo, hablan de cómo un polímero, haciendo son muy versátiles, ¿no? Entonces, haciendo la adaptación adecuada, puede uno hacer medias de nylon, o puede hacer piezas para usadas para medicina, ¿no? Aquí un poco explica, desgraciadamente aquí se puso esta luz. Y luego también tiene cosas como estas, ¿no? De retortas que le llaman, es como los vasos, los materiales ahora que ahora tenemos, ¿no? Pero esa era una sola pieza, los actuales pues tienen separada esta parte de arriba, en fin, ¿no? Entonces, pues las de laboratorio, pues este sistema de destilación pues ya ha evolucionado, ¿no? Pero este era antiguo, ¿no? Inclusive vean cómo lo calentaban y todo. Ese es el primer equipo de resonancia magnética nuclear que existió. Aquí tenemos uno en química. En esa época eran electromagnetos, era un magneto grandote. Entonces pesaba así una cantidad enorme, a veces había que reforzar el piso, ¿no? Los actuales son superconductores, es otro tipo de tecnología. Pero bueno, esto es de los 60, entonces aquí está. Inclusive aquí aparece lo que es la triada catalítica, que se usa para la biocatálisis. Aquí me tengo una foto con esa parte. Esto es un poco con motivo de de los 100 años de la idea de los polímeros. Hay una revista que se llama ACS Action de la American Chemical Society. Es que escribió mucha gente ahí un poco hablando de la historia y qué pasaría en el futuro, ¿no? Hacia dónde iba la investigación en polímeros. Cada quien puso ahí sus puntos de vista en función de qué hacían, ¿no? Si se hacía síntesis, si se hacía caracterización, aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva la nueva década, ¿no? Eso es lo que viene eh, en esta revista. Si ustedes pueden visitarla. Aquí en México nosotros organizamos cada año un congreso. Entonces el 2020 fue virtual, no hubo de otra, ¿no? Entonces alguien hizo una promoción como esta. Y aquí, curiosamente, aquí está mirando hacia la izquierda, ¿no? Y aquí a la derecha. Entonces, no sé cómo fue que le movieron ahí, ¿no? La misma foto, pero rotada, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, esta es la foto más popular de Staudinger, que se ha llevado a muchas partes del mundo, ¿no? Hay una página que les recomiendo visitan también en la internet, relacionada con los premios Nobel, ¿no? Entonces ustedes se meten ahí y
por decir algo, buscan el premio Nobel del 2002, ¿no? ¿Qué hizo? Entonces en esa página ustedes van a observar que vienen datos de la persona, qué es lo que hizo para descubrir. Ahí vienen unos PDFs, ¿no? Uno los puede bajar y revisar, y está escrito como para que la gente entienda, eh, que tenga formación sepa un poco de ciencia, porque claro, hay unos términos que son más científicos, ¿no? Pero en general es así como para la gente pues, que viene en preparatoria, podemos decir, ¿no? Un poquito en la carrera, sabe un poco de química, entienda. Entonces, pues es la página para Studies, ustedes la revisan. Aquí vienen los datos generales y el trabajo que hizo. Entonces, los premios Nobel muy antiguos no traen muchos datos. Los actuales sí traen muchas referencias, está mejor hecho, ¿no? Pero bueno, un día visiten esta página y aprenderán cosas de las personas, ¿verdad? Luego a veces, cuando alguien es premio Nobel, entonces se preocupan por hacer una biografía. Entonces eso es lo que ocurrió con Staudinger. Poco aquí hice una recolección de cuáles son los premios Nobel que están relacionados con la ciencia de los polímeros. Casi todos, curiosamente, son premios Nobel en química, pero hay uno en física por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primero, ya les platiqué de él, fue en el 53, Staudinger es el premio química, ¿no? Luego, 10 años después, se los dieron a dos investigadores importantes. Ellos desarrollaron lo que se llama los catalizadores Ziegler-Natta. Es un italiano y un alemán. Muy difícil esta dupla. En esa época pues, había mucho nacionalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alemanes no reconocían al italiano, ¿no? Porque el que desarrolló los catalizadores es Ziegler. Pero curiosamente quien descubrió cómo actuaban la parte química pues fue Giulio Natta, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pues peleense o no, se les dio a los dos el premio Nobel. Esto fue en 63. Luego en 74 se le dio el premio Nobel a Paul Flory. Ese señor era un genio, no era una persona que sabía química, fisicoquímica, estadística. Él dio una gran contribución a lo que ahora conocemos de los comportamientos de los polímeros. No sé, también hizo hasta síntesis, hizo de todo. Y fue entre comillas, un crack, le llaman, ¿no? Una persona que atrajo a mucha gente científica, inspiró a muchos, escribió los libros relacionados con polímeros y mucha gente lo leía. Entonces, él le dio un impulso enorme a la ciencia de los polímeros, ¿no? No es el único, pero está muy reconocido, ¿no? Este reconocimiento 74. Luego hasta el 91 se lo dieron a Pierre-Gilles de Gennes, es un francés. Curiosamente él comenta que tuvo 10 hijos, ¿no? Entonces, un poquito más, aparte de ser premio Nobel. Y muy interesante su teoría, es curioso porque usa matemáticas pero muy sencillas para explicar conceptos de termodinámica, por ejemplo, pero muy sencillos, para explicar fenómenos como los que aquí dicen, transiciones de fase, ordenamiento en polímeros, en fin, o sea, él tiene mucha visión de lo que estaba pasando cuando, por ejemplo, un polímero fluye eh, en alguna tubería o algo así, ¿no? De hecho, hay una teoría de él que se llama la teoría de la reptación. Se usa un poco el concepto de cómo se mueve una serpiente para explicar cómo se difunde un polímero en determinadas condiciones de flujo. Entonces era un genio en muchos sentidos y ya falleció hace poco. Entonces le pega el premio Nobel en el 91, pero este fue el de física, ¿no? O sea, todos los demás son de química excepto este. Luego tenemos estos tres investigadores. Se fue en química. Ellos descubrieron cómo obtener polímeros superconductores. Los polímeros superconductores se usan, por ejemplo, en las pantallas de las televisiones inteligentes o algunas computadoras, en fin, ¿no? Se hicieron un trabajo increíble en ese sentido. O sea, en general los polímeros se distinguen por ser aislantes.
pero ellos descubrieron también la forma de volverse superconductores. De hecho, hay un fenómeno que se llama el dopado, que uno le agrega una sal, por ejemplo, de flúor, de arsénico, pentáfluoro de arsénico, y se vuelve superconductor, aumenta 10 a las 5 veces su conductividad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de que estos tres, el de la derecha, es el químico, es el que tardó años en obtener un poliacetileno con estereoquímica trans, ¿no? Entonces él fue el que trabajó en la síntesis, tardó muchos años en eso. Y estos dos son unos físicos como tecnólogos, hicieron una vez que tenían este compuesto, hicieron la tecnología para obtener estas pantallas y estas aplicaciones, ¿no? Entonces, electrónica molecular le llaman. Ellos tres fueron, ahí empezaron a darle a más gente. Antes era uno solo, ¿no? Hubo una época en que era uno solo, pero hoy se lo dan a 2, 3, a veces más, ¿no? Entonces, porque pues ya hay más trabajo en grupo, ¿no? Luego en 2002, pues estos Q3, estos tres investigadores más o menos, aquí lo que hicieron mucho es metodología usando equipos, ¿no? Para analizar, por ejemplo, la mayoría de ellos se dedican a cosas de proteínas y macromoléculas biológicas. Entonces, entre los tres diseñaron sistemas para ver a detalle lugares especiales de una proteína, de un ácido graso, de moléculas biológicas en general, usando tecnología un poco sofisticada, ¿no? Entonces, pues ellos tres son como analíticos, ¿no? Como químicos analíticos. Fue su contribución. Y finalmente, pues aquí está precisamente Robert Brooks en 2005, persona, junto con Schrock y Chauvin. Chauvin, pues es un francés, de hecho él empezó con estas polimeralizaciones por metátesis, aquí lo ilustro. Lo que pasa es que se tienen dos olefinas y lo que se obtiene es un intercambio de grupos, ¿no? Y esto se puede usar para polimerizar, por ejemplo, usted lo usó Cruz para polimerizar, y Lamax lo usaba para cosas de petróleo, ¿no? Para mejorar las propiedades de las gasolinas y cosas de ese estilo. Y esta otra persona pues también fue importante en aplicaciones en química orgánica. Entonces, como les comentaba, el doctor Brooks falleció recientemente y él trabajó en la aplicación de estas reacciones de metátesis en polímeros. Alguien por ahí me decía que tenía el libro de Odia, pues en el libro de Odia, y esa parte de metátesis se ve ya casi al final del libro, ¿no? Entonces es muy interesante. Y aquí nada más si quieren esto lo vemos muy rápido, ¿no? En realidad, pues hoy en día, ya saben, ¿no? O sea, las vacunas que nos están poniendo y todo lo que es el problema del COVID. Bueno, pues hay muchos tipos de vacunas, es curioso, ¿no? Y las que vamos a decir están haciendo Pfizer y eso, tienen a veces un polímero ahí, ¿no? Y hay unas especiales que se llaman vacunas en base en subunidades, ¿no? Y entonces una generación nueva supuestamente, y entonces no usan, acuérdense, las que son Pasteur, las primeras vacunas, pues le inoculaban a uno el bicho, ¿no? El patógeno, así como atenuado, y algunas vacunas siguen siendo así. Y por ejemplo, las vacunas chinas son en base a eso, ¿no? Las clásicas de usar un patógeno para que nosotros desarrollemos inmunidad. Pero bueno, estas son otro tipo de diseño, ¿no? Lo que toman es parte nada más. O sea, por ejemplo, las de COVID actualmente, las de Pfizer y todas esas, pues se van sobre la proteína que se pega a la célula, ¿no? A esa le pegan. No le pegan a todo el bicho, además le pegan a esa parte. Entonces ya como que lo inutilizan y ya no causa tanto problema, ya lo hacen, y que no tienen ya más acción, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco esta idea de hacer esas vacunas. Los componentes de patógenos que se llaman como antígenos, ¿no? De alguna forma son
proteínas específicas o péptidos, ¿no? Esas son las que tienen, contra ellos van, ¿no? Ahora ya es el RNA. Materiales no inmunogénicos como los adyuvantes, esos son los que están, ellos participan los polímeros y se incorporan y mejoran o hacen que trabaje la respuesta inmunológica, que puede ser lo que necesitamos para sobrevivir a los virus que nos dañan, ¿no? No contienen componentes vivos, como les comenté, son aparentemente seguros, claro. Miren, en todo esto pues siempre hay algo que quizá esté dañando, ¿no? Nada es perfecto en este mundo, ¿no? Y la ciencia misma pues no es imperfecta, ¿no? Trata de ser lo mejor, pero no necesariamente lo logra, ¿no? Y bueno, ¿qué se usan? Pues polímeros biodegradables, biocompatibles, mucoadhesivos que le llaman, y son adyuvantes, ¿no? Entonces, déjenme ver. De hecho, pues vemos rápido la forma en que actúan, ¿no? Lo que tenemos es una proteína y un péptido y el polímero. Entonces, realmente no es el bicho, sino, bueno, no es el microorganismo, sino es una mezcla, o es una proteína o es parte de un péptido el que se le agrega un polímero, se forma una vacuna, y puede haber dos formas de actuar, una a nivel de las células B, que dan lo que se llama la inmunidad humoral y se generan anticuerpos, o esta es inmunidad celular, ¿no? Que también es otra, pues, la lisis de las células infectadas, ¿no? Se infecta uno y la acaba, ¿no? Esa es otra forma de crear inmunidad en el ser humano. No soy experto en esta área, pues podría ir mejor con los del departamento de biología, pero bueno, lo que quizá podríamos hablar de esta acción, ¿verdad? De hecho, incluso lo saqué yo de un artículo que está publicado en una revista de polímeros, ¿no? Entonces, bueno, pues, si uno se va a la biología, pues es más complicado esto, ¿no? Y bueno, sobre pues esto implico que lo que hemos hecho en ciencia de los polímeros, pues hoy en día ya podemos hacer nanomateriales de esos compuestos. De hecho, un poco hacemos ahí en mi laboratorio, estamos haciendo este tipo de polímeros. Realmente no son muy caros, son sistemas de liberación de tamaño nanométrico. Y bueno, de alguna forma tenemos que conocer bien al patógeno para poder diseñar un material, una vacuna así. Y pues aquí están algunos vacunas, como esta de aquí de la hepatitis, la del papiloma, el neumococo, creo que es la tosferina. Son vacunas basadas en este principio, ¿no? Y que actúan como aquí los pongo. Y estos son algunos polímeros que se usan ahí. Algunas son tipo polisacáridos, como estos de aquí, casi todos son polisacáridos. Y otros como los que hacemos en el laboratorio, pues poliésteres, copolímeros como estos que son como poliaminoácidos. Y el PMMA, que es el que es increíble, ¿no? Se usa para las cuestiones de acuarios, vídeos de seguridad, etcétera, y también para atacar a los bichos. Entonces, bueno, es una aplicación tremenda de este material, ¿no? Y aquí está otro equilibrato. Entonces, bueno, todos esos son nuevos desarrollos, ¿no? Okay. Las referencias, si quieren revisarlas después. Algunos son volúmenes especiales de revistas de química. Luego están aquí el libro, la revista que ACS Axial. Luego tiene un artículo de Rowan, un profesor que yo conocí. Y pues lo de Langmuir, si quieres revisar estas piedras angulares en química, donde les digo se encuentra la contribución que hizo el profesor del UNAM. Bueno, pues ustedes lo pueden ver.
Y bueno, aquí hay otro artículo, y sobre los premios Nobel está la referencia. Y pues les agradezco su atención. No sé si tengan preguntas, comentarios. No, creo que quedó bien. Sí, eso es. Bueno, yo sí tengo una. Sí, adelante, ¿Qué es un copolímero? Un copolímero, ok. Por ejemplo, hay dos, puedes hablar de homopolímero o copolímero. Ahora, ¿qué diferencia hay? Cuando yo polimerizo un solo monómero, por ejemplo, etileno para obtener polietileno, propileno para obtener polipropileno, se obtiene un homopolímero, pero si yo uso dos monómeros, por ejemplo, etileno y propileno, obtengo un copolímero de etileno y propileno. Se puede usar 80% de etileno, 20% de propileno y obtengo un copolímero más o menos con esa misma proporción en el polímero. Entonces, pues el ejemplo más claro es de uso así práctico, son los copolímeros de acrílicos, ¿no? Por ejemplo, el polimetímetro de acrílicos, como vimos, es rígido, es muy, es como duro, ¿no? ¿Y qué tal si yo quiero hacer un acrílico flexible? Bueno, pues el acrilato de etilo, no el metacrilato, sino el acrilato de etilo, ese da un material como pegajoso, elastomérico. El copolímero es muy bueno porque entonces tiene unas propiedades flexibles y duras a la vez, ¿no? Entonces, a veces hacer el copolímero tiene como una filosofía de aprovechar las propiedades de los homopolímeros para hacer un material que tenga propiedades intermedias y que pueda ser usado para algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que se tengan hay interés en tener los copolímeros, ¿no? ¿Sí está claro? Vale, gracias. Sí, gracias. Okay. Lo vamos a volver a ver en la clase, sobre los copolímeros. ¿Alguien más tiene algún comentario o duda? Y bueno, un poquito, esto es algo general. Por ejemplo, ¿todavía se sigue utilizando el árbol de hule? Sí. O sea, a nivel industrial, o ya todo es petróleo. Bueno, ya realmente, por ejemplo, para usar llantas, ya, o sea, como estaban causando un problema ecológico muy fuerte, pues ya se hacen sintéticos a partir de monómeros como el isopreno y otro. Son como copolímeros, ¿no? Estireno, butadieno, ya son materias primas, pues ya que se obtienen ya en mayor cantidad, y entonces ya no hay necesidad de fastidiar los árboles, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, en Michoacán, no sé si supieron, ahí ya ven que la antigua carretera Morelia se iba por un lugar que se llama Mil Cumbres, ¿no? Y ahí había una cantidad enorme de árboles de hule, y de hecho estaba Resistol en esa época. Ahí estaba, tenía sus plantillos y sacaban ahí el hule y ahí se hacían los adhesivos. Muchos de los adhesivos son producto de elastómeros, ¿no? Pero finalmente sí, creo que pues los avances que se tienen en síntesis y pues finalmente tenemos el petróleo, pues ya no se hacen casi ya a partir del hule de la planta que se llama Hevea brasilensis, algo así, ya no se usan, ¿no? Porque pues ya estaban causando pues problemas ambientales, ¿no? Entonces también en Yucatán era donde estaba había ahí en Tabasco, ¿no? Había el zapoazle o algo así, era un árbol ahí. Y entonces sí, pero todo eso ya no ocurre. Ya hay poco, pues sí, todavía sigue habiendo. Por ejemplo, el guayule es otra planta del desierto, que es algo que inclusive hay en Saltillo, este centro de investigación en química aplicada, que existen muy buenos investigadores ahí. Se creó precisamente por el guayule, que era otra fuente de hule. Se abandonó porque pues, el país ya no invirtió. Y si usted, con eso de pues, los cordones y cosas así, son las tomas finalmente, se hizo una superproducción allí por Arizona, ahí por el norte. Si usted revisa en la internet, van a ver que esa planta guayule
es una especie de hule que produce también esto del hule, pues se está produciendo a gran escala allá en el norte en Estados Unidos. Entonces sí, los elastómeros siempre son muy interesantes por sus propiedades, ¿no? La historia es que también cuando se obtuvo lo que es la vulcanización del hule, porque el hule solito, pues, uno piensa en una liga, ¿no? Son como materiales muy frágiles, pero pues muy elastoméricos. Entonces alguien pensó, hay que buscar una forma en que este material conserve un poco sus propiedades, pues de que se pueden extender mucho, pero sean duros también, o sea, no se rompan tan fácilmente, porque el hule pues, solito no funciona, ¿no? Y entonces fue que apareció la vulcanización. Esto lo hizo un investigador, era un tecnólogo que se llamaba Goodyear, y de hecho lo hizo por pues prueba y error. Probó como 1000 compuestos. Le agregó vidrio, le agregó cal, todo le ponía. Y se dio cuenta que el azufre era el que le daba la propiedad de elastomérica. Al final lo que va a pasar, el hule tiene dobles enlaces por ahí, ¿no? Entonces el azufre lo que hace es que se entrecruce y eso forma un material, vamos a verlo más adelante, un material entrecruzado, ligeramente entrecruzado, y eso es lo que le da la propiedad de elastomérica útil al hule en el proceso de vulcanización. Entonces, de hecho ahí hay una disputa incluso, porque creo que unos ingleses los que le pidieron a esta persona, Goodyear, pero luego no le quisieron pagar y las demandas ahí por la familia, porque el señor se volvió más rico, en fin, ¿no? Esas cosas, pero sí, así surgió. De hecho, es mucho intuición. En química hay mucha intuición, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe mucho la química, pero como que desarrollan cierto sentido racional, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, trabajé unos años en una empresa alemana que se llama Henkel. Ahorita ya tengo 65 años, ¿no? Y, y yo tenía a cargo era un laboratorio que le llamaban de investigación. Más que todo era adaptar tecnologías, ¿no? Era el trabajo que hacíamos. Y tenía dos obreros calificados. Y entonces, pues, por ejemplo, hacíamos un texto activo y había uno ya que sabía cómo sulfonar y muy bien, ¿no? Entonces, pues ya al final lo único que hace es preguntar lo mejor a ellos, ¿no? Porque ellos y tienen mucha intuición. Ellos no sabían química en realidad, pero son muy buenos para manejar los equipos y para seguir recetas, ¿no? Entonces, la química de alguna manera son recetas. Entonces, yo creo que Goodyear pues era un poco así, ¿no? Una persona que era pues más pragmática, con mucho sentido así de lograr mejorar las cosas, pero con poca o nula preparación en ciencia o tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos son los que desarrollan cosas así de pronto, ¿no? La química es así, un poquito, mucho, recuerdes esto, Stodinger, el caso de la historia de Stodinger, ¿no? Stodinger, pues, demostró científicamente lo de los polímeros, pero mientras ya había gente que estaba haciendo cosas en la industria, y estaban haciendo la baquelita, que finalmente se sabe que es un entrecruzado, no es un polímero que tiene, vamos a ver qué es un entrecruzado en clases próximas. Entonces, sí, pues es un poquito esa, claro, hacer ya pues diseños ya específicos como para aplicación en biomedicina y eso pues sí, ya no cualquier persona que es práctica lo puede hacer, ¿no? O sea, como que hay grados de conocimiento. Entonces, pues es saber química, o sea, tener una carrera de química, pues sí, le da uno más visión de las cosas. Pero sí, en la historia de la química, pues sí ha habido esa eh, cuestión de gente práctica, ¿no? Pragmática, que sin mucho conocimiento, pues ha dado lugar a desarrollos importantes. Muy, ¿alguna otra
comentario o pregunta. Bueno, muchachos, pues pues les digo un buen fin de semana y pues si pueden vean otra vez la clase, pues, se va a quedar grabada y ya creo que nos toca otra vez ¿qué día es? ¿El lunes o martes? El lunes, ¿verdad? A ver, luego se me olvida. Ok, síntesis, martes, ¿no? Martes de 4 a 6. Bueno, entonces nos vemos el martes próximo. Pásenla bien el fin de semana. Gracias, profesor. Sale, profe, se cuida. Igualmente, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Oiga, profe, estaba checando. Ay, se fue.